Hola, mi nombre es Suri y hoy les voy a presentar lo que es la fuente de poder de DC. ¿Qué es una fuente de DC? Una fuente de poder es una fuente de energía. Esa energía puede ser de varios tipos: energía térmica, atómica, eléctrica. En el medio de la electrónica, la mayoría de la gente llama fuente de poder a un circuito eléctrico que convierte la electricidad de un voltaje de corriente alterna a un voltaje de corriente directa. Como podemos ver en la imagen, la corriente que entra es de 230 voltios. Esta es corriente alterna, la que se conecta desde los enchufes de nuestras casas. Esta corriente pasa por un proceso o etapas que más adelante se las voy a explicar, y esto hace que se convierta a un voltaje no tan fuerte, por decirlo así, para que nuestros aparatos no se descompongan y así tengan un voltaje menor. Como aquí pueden ver, es de 9 voltios. El principal objetivo es de proporcionar un valor de tensión adecuada para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas. También es que nosotros veamos el proceso por el cual la corriente pasa para que no afecte tanto a los aparatos, y así diferenciar cada una de ellas y ver cómo están compuestas. En esta imagen podemos apreciar cómo es una fuente de alimentación. Es el esquema, por decirlo así, el circuito que se hace, cómo está compuesto, donde dice real interior, su interior, sus piezas que lleva, y el real exterior es como lo podemos ver físicamente, como comúnmente lo vemos. Empezamos por la primera etapa. Esta etapa se llama de transformación. Esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios, que tienen como función principal convertir la energía eléctrica alterna de la red en energía alterna de otro nivel de voltaje, por medio de la acción de un campo magnético. Además, provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. Como pueden apreciar la imagen donde dice corriente alterna y corriente continua, sabiendo que la corriente alterna es en unas veces positivas y otras negativas, como se pueden apreciar en la curva, que va desde arriba a lo positivo y baja hacia lo negativo. Y así es sus curvas. También lo primero es que se tiene que hacer la fuente de alimentación es mantener la polaridad, es decir, rectificar la corriente para que sea siempre positiva. Corriente continua, quitar los valores negativos, y es como está en la gráfica, está la línea, es así como la corriente se tiene que mantener. Esa es la segunda etapa de rectificación. Esta etapa queda constituida por diodos rectificadores, cuya función es de rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del transformador. Existen dos tipos de configuraciones, que son rectificación de media onda y de onda completa. Para rectificar, debes saber que un diodo solo conduce en un solo sentido, cuando está polarizado directamente, impidiendo la circulación de la corriente en sentido contrario. Para rectificar la corriente, usamos lo que se llama el circuito o rectificador de media onda. Según el esquema, el diodo solo conduce cuando la tensión del punto A es positiva. Cuando en el extremo de arriba, o más bien el punto A, es negativa, el diodo está polarizado inversamente y no conduce. La tensión P1 es de
corriente alterna. Como el diodo solo conduce la corriente en el sentido positivo, la onda resultante de la tensión en la salida B2 será rectificada. Solo tendremos a la salida la onda positiva de la señal alterna de entrada. Cuando en la alterna hay ondas negativas, el diodo no deja pasar la corriente. La curva rectificante con el diodo quedaría como ves en la gráfica que pone B2. Cuando el punto A que vemos aquí en esta imagen sea positivo respecto al B, el diodo 1, este es el diodo 1, queda polarizado directamente y conduce a través de las flechas verdes. Sale en este circuito RL hacia D3, hacia este, hasta el diodo 3, que también conduce porque está polarizado directamente y se cierra el circuito por el punto B. Puede seguir la dirección de la corriente por las flechas verdes en el circuito. Cuando el punto A sea negativo respecto al B, la corriente sale al punto B, las flechas azules. Circula por el diodo D4, que está polarizado directamente y la corriente va al RL. Ahí está. Al salir del RL pasa por el diodo 2, cerrando el circuito del punto A. Pueden seguir las direcciones por las flechas azules en el circuito. Cuando A positivo, D1 y D3 polarizados directamente y circula por ellos la corriente, D2 y D4 polarizados inversamente e impiden que circulen la corriente para ellos. Corriente entra por A atravesando D1 y D3 y sale por B. Cuando A negativo, D2 y D4 polarizados directamente y circula por ello la corriente, D1, RL y D3 polarizados inversamente e impiden que circule la corriente para ellos. Corriente. La etapa 3, esta etapa es el filtrado. Esta etapa queda constituida por uno o varios capacitadores que se utilizan para eliminar los componentes de tensión alterna, que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitadores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece, permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continuo posible. Aquí está el filtrado o el filtro, por decirlo así. Su señal aquí en esta parte, como en la montañita, por decirlo así, se está cargada. Y en esta, donde viene la bajada, en esta parte, bueno, esta es la cuarta etapa, por la última. Esta etapa consiste en el uso de uno o varios circuitos integrados que tienen la función de mantener constante las características del sistema y tienen la capacidad de mantener el estado de salida independientemente de la entrada. Esta etapa se puede dividir en reguladores lineales y regulador de conmutación. En esta imagen pueden apreciar las 4 etapas de fuente de alimentación. Este es el transformador. Está el transformador, el rectificación, el filtrado, el regulador. Y con cada una de sus señales, el transformador, como dijimos, tiene sus señales positivas y negativas. En el rectificador pueden apreciar que todas las señal de voltaje es positiva.
En el filtrado pueden apreciar, como les dije, cuando la montañita era cuando se cargaba y cuando bajaba era su descarga. El regulador, su señal es directa, es constante, es la que... Bueno, y por último les voy a mostrar un circuito en el cual marca las 4 etapas y aquí está el transformador con su señal. Aquí está el rectificador con su señal igual. Ese es el rectificador. El transformador con su proveniente señal igual. Y el regulador con la señal igual aquí. Muchos se preguntarán qué es el estabilizador. ¿Qué es? Bueno, para evitar las tensiones de rizado se usa un estabilizador. El estabilizador puede ser un diodo Zener, que es un diodo que trabajando polarizando inversamente llega un momento que su tensión permanece fija y no cambia aunque aumentemos la tensión de la pila o fuentes que lo alimenten. Cuando el Zener está a la vez Zener, todo lo que se conecta con el paralelo estará a la misma tensión que el Zener, a una tensión constante o fija. Como este circuito, lo podemos realizar en esta aplicación que aparece aquí. Esta aplicación es muy sencilla, fácil de usar y a mí me funciona mucho. Bueno, no ocupo internet, yo lo puedo ocupar sin internet prácticamente y puede ser muy importante para que aprendamos a armar circuitos. Espero que